Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar lo que son riesgos de maquinaria en la parte del proceso de serigrafiado. Es una parte muy importante el poder exponerles este tema, puesto que el tema que vamos a traerles es el riesgo de maquinaria y en todo momento pues vamos a estar expuestos a riesgos por maquinaria o de algún modo indirectos, riesgos indirectos por el uso de estas maquinarias. Y bien, algo importante que debemos de conocer es qué es un peligro. Un peligro puede ser una fuente, es decir, algún material, sustancia que por sí sola tiene una propiedad peligrosa, ¿sí? Y que nos puede hacer daño. También debemos de identificar que un peligro también puede ser una situación o condición. Ahí vemos, por ejemplo, un escritorio, un área que no es segura, una herramienta, una instalación que no es segura, es también un peligro. También el hecho de que nosotros tengamos fallas, olvidos o realicemos alguna actividad de manera no adecuada, significa que es un peligro. Y el peligro puede potencialmente dañarnos. Y esto, ¿cómo se puede reflejar? En una lesión inmediata, un accidente o una enfermedad. Pero también algo que no muchas veces se evalúa es la parte de bienes inmuebles, áreas, instalaciones y en su conjunto también en ocasiones un peligro puede dañar tanto a una persona como a alguna instalación o equipo. Un riesgo entonces también es la probabilidad de que un peligro se convierta en un daño real en determinadas condiciones. Vamos a ver de qué depende un riesgo. Un riesgo depende de la probabilidad, es decir, la cantidad de veces que sucede que un peligro daña a una persona o instalación. La frecuencia prácticamente también es otra variable que puede modificar el riesgo y la frecuencia se refiere a la cantidad de veces u operaciones que realizamos y a la cual estamos expuestos a un peligro. Y la severidad es qué tan fuerte nos puede pegar ese peligro a nosotros o a una instalación. Si bien en la parte de seguridad e higiene se evalúa siempre los diferentes niveles de la pirámide de accidentes. La primera se evalúa prácticamente a todas las instalaciones, herramienta o equipo de protección que representen o que puedan causar un daño a una persona o a una instalación. También la parte de actos inseguros se evalúa prácticamente cuando una persona omite, falla, olvida y realiza una actividad que pueda representar algún daño a él mismo o a las instalaciones. También algo que se evalúa y es de suma importancia es la parte de casi accidentes o near miss, que es cuando casi nosotros nos sometemos a una autolesión o a otra persona y eso le llamamos near miss o casi accidentes. También ya cuando sucede, ya cuando sufrimos una lesión que no implica una incapacidad, le llamamos no recordable y adicionalmente la más fatal y en la punta de la pirámide están los recordables, que son accidentes graves con incapacidad, restricción de trabajo o alguna transferencia o muerte en el peor de los casos. Las estadísticas nos dicen que por cada 600 incidentes ocurren 30 daños materiales, lesiones leves y una lesión mortal. Entonces son estadísticas reales que representan diferentes condiciones, actos inseguros, casi accidentes que no son reportados y significan el nivel de seguridad al cual nosotros tenemos o la cultura de seguridad que tenemos para todos los colaboradores. Algo muy importante que hay que remarcar es que un accidente es el deterioro, un accidente es una lesión inmediata que sufre el trabajador al desarrollar el trabajo y la enfermedad prácticamente es el deterioro lento de la salud por exposición continua a un riesgo. Entonces, la diferencia entre estos ambos es el tiempo que pasa
en que se produzca un efecto, ¿sí? Y bien, hasta aquí vamos a revisar la parte de riesgos a los cuales estamos expuestos en cada una de las operaciones. Por ejemplo, tenemos que en un proceso que existe, dos procesos que existen, perdón, son el de planchado y desmanche. Dentro del planchado nosotros vamos a identificar que existen factores de riesgo, un riesgo de quemadura, un riesgo de incendio, un riesgo inclusive de un tropezón y descarga eléctrica. Identifican la imagen, tenemos por ejemplo ahí una máquina de acetona con una solución altamente inflamable, tenemos una plancha cercana y tenemos instalaciones eléctricas muy cercanas. Entonces, esa imagen que ven ahí, por ejemplo, simboliza un riesgo muy latente de diferentes cosas por esa actividad. Adicionalmente, nosotros como controles tenemos una máquina desmanchadora con su equipo necesario, es decir, un visual de desmanche, una cortina de aire que evita que podamos respirar cualquier sustancia tóxica, un extractor, un tapete antifatiga para evitar riesgos ergonómicos y también un nivel de llenado en recipientes en las pistolas de acetona. Esto principalmente para evitar un riesgo eléctrico o de incendio. Hasta el 80% se tiene estandarizado llenar cualquier recipiente con sustancias químicas. Adicionalmente, identificado de acuerdo a la norma 018, el etiquetado debe corresponder al sistema globalmente armonizado. También algo importante, cuando nosotros realizamos una operación de desmanche, debemos de tener el equipo de protección necesaria, es decir, guantes, lentes y cubrebocas. Nosotros, al estar expuestos a un riesgo químico, debemos de utilizar el equipo de protección que corresponde. Esa imagen que ustedes ven a la izquierda, la primera imagen a la izquierda, en ese laboratorio nosotros manejamos pigmentos. Algunos de ellos son peligrosos y por lo tanto debemos de utilizar el equipo de protección que corresponde de manera obligatoria, tal cual como el visual lo identifica ahí. También cuando nosotros realizamos un lavado de cuadros, debemos de utilizar protección respiratoria y protección visual. Otra de las actividades que realizamos en serigrafía es acercar, levantar prendas o cuadros y también colocarlos estos mismos en la parte de las paletas. Al estar haciendo esta actividad estamos expuestos a golpes, torceduras y también riesgos ergonómicos. Aquí algo que nos remarca la norma 006 es que para hombres el uso de equipo de protección como son las botas y fajas es obligatorio a partir de los 25 a 50 kilos. Para mujeres es de 15 en adelante y pues nosotros no tenemos niños trabajando, pero en la norma también comenta que personas entre 14 y 16 años no superen su carga mayor a 7 kilogramos y debe ser con equipo de protección. Algo muy importante también, ¿qué controles vamos a realizar? Utilizar faja y botas, utilizar equipos de carga no automática o automática, por ejemplo, montacargas, patines, diablitos. Es válido, muy válido poder utilizarlos para evitar una carga o fatiga para la persona. También algo de suma importancia es poder conocer cuáles son los métodos de carga manual en todo momento. Nosotros también al colocar marcos o raseros y encender la máquina estamos expuestos. La máquina que principalmente tenemos son hornos y lo que son pulpos, tanto ovales como circulares. Y prácticamente al colocar nosotros marcos, raseros o encender una máquina estamos expuestos a una torcedura, a algún golpe por el mal uso de las palancas de seguridad, que más adelante vamos a conocerlos. También nosotros, al momento de que nosotros ponemos una playera y estamos
a lo mejor humedeciendo o cambiando el papel para que se impregne en las lámparas. ¿Qué puede llegar a pasar? Que nosotros utilicemos algún tipo de químico secador que pueda llegar a afectarnos. En este caso, hay que utilizar protección respiratoria y protección ocular, solamente en el caso de utilizar químicos que representan un riesgo para la persona. En el caso ya de los hornos, que es otra máquina que manejamos, prácticamente se meten y se sacan prendas. Los riesgos asociados a los cuales estamos expuestos por hacer estas operaciones son lesiones, contracturas, desgastamiento lumbar, problemas respiratorios e irritación ocular. Vean los símbolos de identificación de todos estos riesgos en color amarillo. También algo de suma importancia es cuando nosotros hacemos un seteo o un registro de alguna prenda, regularmente se coloca cinta. Cuando nosotros ponemos el rasero, la cinta representa un riesgo latente porque manejamos lámparas de alta intensidad y que generan calor. Y si nosotros dejamos, por ejemplo, cinta en lo que son los cuadros, puede generar un riesgo de incendio. Muy importante, siempre en todo momento apagar las lámparas de cualquier máquina oval o máquina circular. Adicionalmente, también cuando hagamos este seteo o registro, se debe de hacer siempre el uso de las palancas de emergencia. Las palancas de emergencia son utilizadas para poder ingresar a los brazos de cualquier máquina oval o máquina de circular. Algo también importante es que durante el presecado prácticamente se trabaja en la parte de las máquinas ovales o las circulares. Y esto también cuando nosotros estamos haciendo un presecado, podemos estar expuestos a un riesgo de incendio, a un riesgo de tropiezo por cablería o un riesgo de electrocución cuando hagamos conexión de esta misma. Algo que también es importante, que otra de las operaciones importantes que involucra meternos a la máquina, a los brazos de la máquina, tanto oval como circular, implica humectar un cuadro o el estilo que se está haciendo en ese momento. Y esto implica que también podemos estar expuestos a golpes y atrapamientos. Esto principalmente, remarco, hay que utilizar las palancas de seguridad que están disponibles de color amarillo. Ahorita más adelante las vamos a tocar. La parte de la limpieza de malla, prenda y máquina también representa una exposición latente a un riesgo de atrapamiento, golpe, torcedura. También una exposición al aire comprimido, que ya habíamos visto anteriormente. El aire comprimido como tal es un gas a alta presión que puede llegarnos a afectar. ¿Y cómo nos puede llegar a afectar? Que nosotros, por ejemplo, causemos un daño ocular al momento de sopletearnos o si tenemos una herida, un riesgo de infarto inmediato. Ahora sí viene algo muy importante que son los controles de riesgo. Habíamos dicho que tenemos diferentes maquinarias. Una es la parte ovales y circulares, en los cuales se obtienen muchos brazos que realizan esta operación de manera repetitiva a través de lámparas de alta intensidad. Entonces, a este proceso se utiliza mucho el presecado. Lo que hace es presecar prácticamente la tinta. Y algo que tenemos como control de riesgo es evitar sobreconectar presecados, 9 presecados por máquina. Algo importante es graduar el presecado según el tiempo de activación. Diariamente ajustar la máquina por zona de prenda a utilizar. Retirar cinta que no es útil. Ya vimos la imagen anterior de una prenda quemada. Fue a razón de la cinta que no se quitó y adicionalmente porque se dejó conectado. Algo importante, señalizar superficies calientes, esto principalmente en la máquina del horno. No colocar cables
o si es visible algún cable que pueda generar un tropiezo, retirarlo. Obviamente hay que hablar a la parte de mantenimiento para que nos pueda apoyar con esta actividad. Y si alguno de los cables presenta algún daño en alguna parte de la clavija o en alguna parte propia del cable, pues hay que inmediatamente reportarlo a mantenimiento. También hablábamos de que cuando nosotros hacemos una operación de limpieza de malla, de humectar el cuadro, de a lo mejor colocar un cuadro, estamos expuestos a un golpe, ¿sí? Torcedura. Esto prácticamente se evita totalmente cuando utilizamos el cordón de seguridad o la palanca de seguridad. Estos principalmente, ¿cómo es que funcionan? Ahorita vamos a ver una imagen de cómo podemos utilizar. Inspección diaria de palancas y cordón. Esto lo hace la parte del técnico en conjunto con mantenimiento. Si alguna de estas partes no está funcionando adecuadamente, hay que reportarlo inmediatamente. Algo que también es una operación importante es el movimiento de cuadros. Estos debemos verificar que la carga no exceda el movimiento que nosotros podamos hacer. También algo importante es que estas máquinas como el horno utilizan gas LP y hay que revisar en todo momento por la parte del técnico y mantenimiento cualquier fuga que exista de gas LP. Nosotros al ingresar, decíamos, en las dos máquinas que tenemos, pues son las ovales y las de pulpo, debemos de utilizar también las palancas de seguridad. Algo sumamente importante es mantener el orden y realizar el trabajo estandarizado. Cuando nosotros no cumplimos una altura mayor a 1.5, se pueden utilizar bancos niveladores. Y adicionalmente, en cualquier momento que podemos estar cerca de la máquina oval o la máquina circular, en todo momento vamos a identificar químicos que estemos utilizando. De preferencia, utilizar lentes si estamos utilizando esos químicos. No se permite en ningún momento utilizar PET en piso de producción, por lo mismo porque podemos tener un accidente grave. Veamos el resumen de cada una de las operaciones que estamos haciendo en serigrafía. Por ejemplo, el desmanche, estamos expuestos a un riesgo químico, una cortadura, infarto por el aire comprimido. Tenemos también, si realizamos operaciones de levantamiento, carga manual, estamos expuestos a un riesgo ergonómico, tropezones, caídas. También al colocar cuadros, un riesgo ergonómico, golpe, torcedura por no utilizar las palancas de seguridad. Colocar marcos, raseros del mismo modo. Encendido de máquina, un riesgo de caída, un riesgo eléctrico. Y prácticamente si ustedes identifican todo lo que es el cambio de papel, meter y sacar prendas, el registro de seteo, remover, humedecer tinta, presecado, limpieza de malla, limpieza de prenda, limpieza de máquina, implican meternos a la máquina. Es por eso de suma importancia saber utilizar lo que son los cordones de seguridad o las palancas de seguridad. Ya la parte de planchas, la operación de planchado, pues prácticamente también estamos expuestos a un riesgo de quemadura, un riesgo eléctrico y un riesgo de incendio también. Vamos a ver ahora sí la parte de pulpos ovales. Prácticamente la que ven al lado izquierdo es una máquina circular. En la parte superior, más superior de la máquina, hay algo que se llama alarma o landon y prácticamente nos indica cuando una palanca está activada. Cuando está en rojo, perdón, es que alguien está adentro de uno de los brazos. Entonces, es de suma importancia que si 3 personas están trabajando, una de ellas
activa. La segunda también posteriormente activa. Prácticamente lo hagan los dos, ¿sí? No se confíe en la persona que va a entrar en segundo lugar, en que el compañero ya la tiene activada. Es de suma importancia, es que la activación de cordones, de palancas de seguridad se haga de manera individual. No que nos confiemos a que el compañero, por ejemplo, que está al otro extremo, pueda, o nos confiemos de que está marcando el Landon, de que está activada. Sí, el Landon es, dijimos, la alarma que está en la parte superior. En todo momento avisar cuando vamos a quitar esa palanca de seguridad o el cordón, dar un pequeño aviso a los compañeros que están trabajando en ese pulpo. Veamos, este fue, por ejemplo, un accidente. Brevemente, ¿cómo sucedió? La persona, el círculo rojo, había una persona. Esta persona ingresa sin activar la palanca de seguridad y la persona que está abajo del 2021 prácticamente tenía activada su palanca. ¿Qué sucede después? Él, la persona que está abajo del 2021, no tiene un punto visible. Quita su palanca y prácticamente golpea al compañero de manera inmediata. Ese golpe no es gratuito, la verdad es muy fuerte el golpe de una máquina como el pulpo, de igual modo una máquina como la oval, ¿sí? Pueden romper costillas, pueden dañar algún órgano y también en el peor de los casos puede perder hasta la vida una persona. Es de suma importancia el que ustedes conozcan cómo utilizar estas máquinas y saber una coordinación, a realizar una coordinación con el equipo de trabajo que está dentro de una máquina ingresando, ya sea para presecados, seteos, registros, humedecer la tinta. Es de suma importancia su coordinación, ¿sale? Algo que también es importante en ovales, por ejemplo, es evitar riesgos sugerentes. Este, por ejemplo, tenían una máquina de una bocina y también este está latente a un accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede caer, no tiene una conexión a tierra física adecuada y puede generar un incendio también. Es sumarle todavía más a un riesgo que podamos tener. Otro caso, ¿sí? Hornos ovales. Tenemos, por ejemplo, casos en los que se conectaba y se ponía la mejor cinta, se ponía playeras y esto pues también aunado aumenta el riesgo de incendio. Para las operaciones de mantenimiento, prácticamente personal de mantenimiento debe estar totalmente entrenado en diferentes cosas. ¿Y esto por qué? Porque están expuestos a darle mantenimiento a toda la maquinaria y por lo tanto también están expuestos a cualquiera de los riesgos que anteriormente vimos. En todo momento, equipo de protección obligatorio. En el caso de estar operando en riesgos latentes, utilización de lentes, guantes, botas, según corresponda. Utilizar aire a presión menor a 30 psi. Delimitación de áreas. Cumplir con los estándares de trabajos peligrosos, es decir, solamente autorizados y evaluados por la parte de seguridad e higiene y también por la gente capacitada en esos temas. Bueno, hasta aquí llegamos al final de riesgos de maquinaria en serigrafía. Es muy importante tomar en cuenta todos estos riesgos, que ustedes conozcan los riesgos que existen en las operaciones realizadas en serigrafía. Gracias.